Bueno, Padre Santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros en este día, precioso día del Señor, donde podemos tanto, Señor, alimentar nuestras almas, Señor, alimentar nuestras mentes, nuestro corazón, despojarnos, Señor, tal vez de lo cotidiano y del diario vivir, Señor, de este mundo, en donde podemos apartar este tiempo, Señor, como su mandamiento lo dice. Gracias por eso y gracias también por este espacio que tenemos de poder revisar la historia, esta historia tan necesaria, Señor, de el cristianismo. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la semana pasada, rápidamente para retomar, y que el tiempo es un tirano, como siempre hemos dicho, ¿cierto? Está en contra de nosotros. Vemos en la presentación este mundo, ¿cierto? Donde vimos de que en el siglo XVI, en el siglo donde estaba Martín Lutero con la 95 tesis, estuvo Copérnico, ¿cierto? La semana pasada me di cuenta de que lo expresé muy mal y vengo a corregirlo. Copérnico no es que él no defendía que la Tierra era plana, sino que todo lo contrario, era redonda. En ese tiempo se creía en que la Tierra era una superficie plana, de una forma circular, pero no que era plana. O sea, perdón, no que era redonda. Y en ese tiempo Copérnico daba, en este caso, enseñaba eso, y en realidad la posición del oficialismo católico estaba también en contra de él. Pero también vimos, ¿cierto?, que en este tiempo, en el siglo XVII, un siglo después, las cosas estaban ya cambiando. Con el movimiento y con la Reforma Protestante hubo libertad de pensamiento y la ciencia moderna que hoy en día conocemos empezó a florecer. Pero la ciencia no estuvo aparte del cristianismo, nunca se desprendió inicialmente. El desprendimiento fue después, sino que inicialmente estuvo el deísmo, un concepto nuevo que nosotros revisamos, que hablaba respecto a como el Dios, el autor de todas las cosas, pero que no intervenía en la creación. ¿Se dan cuenta? Un concepto tal vez que no abrazamos nosotros, que no defendemos. De hecho, nosotros creemos en la providencia y la soberanía de Dios, ¿cierto?, en todas las cosas, pero ellos, para dar una explicación más matemática, física y más científica a los acontecimientos naturales, apartan la providencia de Dios los deístas, ¿cierto?, de lo que nosotros conocemos como la providencia y el decreto de Dios, ¿cierto? Dentro de todo ello está la enseñanza de la teología natural y revelada, como vimos también el concepto de deísmo, y vimos con algunos personajes que marcaron realmente la historia, y fueron mentes brillantes en materias físicas, matemáticas y de ciencia, ¿cierto? Como por ejemplo René Descartes. Este propio hombre, René Descartes, es un hombre que contribuyó en lo que es la ciencia, ¿cierto? Y sobre todo el pensamiento filosófico escéptico, como algunos pensamientos que mostramos, como solo Dios es el autor de todos los movimientos del mundo, aludiendo a la nueva perspectiva de que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, los planetas, ¿cierto?, que están en torno al Sol en el sistema solar, ¿cierto? Es el punto de vista de que él afirmaba, no el punto de vista de Aristóteles, que era otro tipo de pensamiento que reinaba en el mundo medieval. Pienso y luego existo, ¿cierto? Vimos estas declaraciones, ¿cierto? Este escepticismo deísta, ¿cierto? Porque este hombre nunca negó la existencia de Dios, pero sí impuso esta fórmula donde primeramente está la duda y después el raciocinio, el análisis, ¿cierto? Primero me deposito, me siento en la duda y después actúo, ¿cierto? Pienso y luego existo. Eso es algo que este hombre lo hace, y de hecho hasta el día de hoy su pensamiento, su fórmula se ratifica en la ciencia. Para poder creer algo se tiene que comprobar científicamente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hoy en día también se defiende, ¿cierto? Y bueno, y vimos también otros pensamientos como tú has ordenado todas las cosas en medida y número y peso, aludiendo también de que el Dios es el más grande matemático, físico, científico, ¿cierto?, que ha ordenado todas las cosas. Obviamente que entendemos la postura de este hombre y entendemos más o menos de qué se trata lo que está diciendo.
pero hubieron también oposiciones, ¿cierto? Y nos quedamos aquí, justamente en Galileo Galilei, que también este hombre dio y nos ayudó, gracias hermano, nos ayudó bastante en el avance de la ciencia, y en avances como qué, como la ley del movimiento, la ley de la caída de los cuerpos y el telescopio, que es este hombre fue el que impulsó el invento, ¿cierto? Para poder, en este caso, analizar los astros, el universo, los planetas, las estrellas, etc. En cuento corto, la Edad Media creía la posición donde está en amarillo, ¿cierto? Que es la teoría geocéntrica, donde la Tierra es, en este caso, el centro de todas las cosas, pero mientras que la teoría heliocéntrica es, en este caso, la que hoy en día vemos a través de la ciencia, que el Sol, todas las cosas, los planetas que están alrededor, giran alrededor del Sol. Eso es lo que vemos, y lo vemos a través de las estaciones del año, ¿cierto? El otoño, invierno, primavera, verano, es el sentido de la traslación, de que la Tierra se mueve, no está posicionado. La Tierra no es que esté, que todo gira alrededor de la Tierra, no. El Sol está en el centro, en este caso, del sistema solar, ¿cierto? Él defendía esta posición y hoy en día la ciencia prevalece esa posición, la posición o la teoría heliocentrista, ¿cierto? Y no solamente Galileo aportó solamente en eso, sino que también aportó también en la filosofía natural, ¿cierto? Él se basaba en una combinación de observación, experimentación y finalmente el cálculo, el cálculo matemático. Yo sé que estas cosas son como menos extrañas que lo estamos viendo el día de hoy, pero es lo que estaba pasando en este siglo. Y decir, hermano, por eso le puse la fotografía del planeta Tierra, decir que la Tierra era redonda hace 500 años atrás, o 400 en este caso años atrás, era prácticamente levantar una sentencia de muerte para uno mismo, autodenunciarse. ¿Se dan cuenta? Porque antes, si se dan cuenta, no estamos muy lejos, o sea, 400 años no es nada, ¿cierto? Pero se creía de esa manera. El avance científico avanzó y también tecnológico los avances. Bueno, y ahí en este caso Galileo estudiaba en este caso el fenómeno natural, que los fenómenos naturales podrían explicarse mediante las leyes matemáticas precisas y la observación experimental. Por eso nosotros vemos que antiguamente se veía que existía el día, por ejemplo, ¿cierto? Y la noche, ¿cierto? Pero ahí es cuando salió todo este cálculo respecto de que no, el día dura 24 horas. El año dura 365 días con 6 horas. Se supone que es así, ¿cierto? Y el año bisiesto es cuando, en este caso, calculan este rango, este margen de cálculo que respecto a nuestro calendario, ¿cierto? Sobre las 6 horas. Ahí está las 6 horas, ¿cierto? Correcto. Y ¿perdón? Cada 4 años, ¿cierto? Este cálculo, correcto. Entonces, ahí cuando nosotros vemos de que todo es calculable, ¿se dan cuenta? Todo es matemática en cierta manera. Aquí es cuando prevaleció totalmente este espíritu, ¿cierto? Este ánimo de la ciencia, ¿cierto? La que hoy en día sigue manteniendo en vigencia. La filosofía de Aristóteles quedó hasta la Edad Media. Aristóteles tenía en este caso una posición, tenía en este caso unos cálculos, tenía unas definiciones respecto a la fuerza, a los objetos, ¿cierto? Una explicación respecto a los astros. Habían ciertas explicaciones que no vamos a profundizar, pero que eso pasó después a segundo plano, porque Galileo Galilei y todos estos científicos que estamos viendo vinieron con otras teorías, y teorías con cálculo matemático. ¿Se dan cuenta? Entonces es tremendo como el avance en este tiempo marcó, y esto gracias, hermano, a la soberanía de Dios totalmente, pero esto lo impulsó la Reforma Protestante, impulsó el pensamiento y el avance, ¿cierto?, humanista también, y social, respecto a Europa de ese entonces. Galileo tuvo también fue acusado, hermanos, por la Inquisición. Compadeció entre ellos, ¿cierto? ¿Y cuál era lo que le acusaban? Que estaba en contra de la teología o doctrinas católicas, porque la doctrina católica enseñaba no solamente doctrina, sino que también
lo que el pueblo, la sociedad tenía que creer. En este caso, que el centro de la Tierra, perdón, el centro del universo era la Tierra. Entonces, al ser una doctrina católica que se enseñaba en este entonces en las universidades, estaba atentando en este caso contra las enseñanzas católicas. Entonces, por esa razón, Galileo tuvo que compadecer y obviamente este hombre no la pensó dos veces y obviamente que se retractó públicamente diciendo de que su enseñanza eran erróneas, ¿cierto? Y realmente después pasó a estar exiliado, ¿cierto? En una prisión donde posteriormente llegó a, no sé si fue por un tema de salud, pero llegó en este caso finalmente a su muerte. Les traje un cuadro, más que nada, que es un cuadro teórico comparativo, ¿cierto? Ya que en la posición de Aristóteles, ¿cierto? Creía en el geocentrismo, que la Tierra es el centro de la Tierra, perdón, el universo, la Tierra es el centro del universo, pero tanto la posición científica de Galileo y de Newton, que vamos a verlo más adelante, es heliocentrista, de que es el Sol, ¿cierto? Es el centro del universo en ese entonces, ¿cierto? Que era el sistema solar, hoy día lo vemos, y que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, es una posición en este caso científica. Antiguamente se creía lo que Aristóteles postulaba. Y hoy en día, hasta el día de hoy, se mantiene tal cual. ¿Correcto? Pero vamos a ver también uno de los grandes, tal vez matemáticos también, que dio y contribuyó sobre todo en el ámbito matemático, que es don Blaise Pascal, que fue justamente un matemático, físico, inventor, filósofo y teólogo francés, hermano. Todo en una persona. Es algo increíble de que pueda... hoy en día, ¿cierto? Estamos plagados, hermano, de expertos en las redes sociales muchas veces que todos saben, que todos lo opinan, ¿cierto? Pero este hombre realmente sabían, pues, hermano. En el siglo XVII, perdón, claro, en el siglo XVII, justamente estos hombres salieron posterior, junto, esto es algo nunca antes visto en la historia humana, en la historia de la humanidad, de que justamente estos hombres salieron con estas mentes brillantes. En este mismo periodo estaban los puritanos. Era algo tremendo que el Señor estaba dando luz en las mentes de estos hombres. Y eran buenos en todo sentido, hermano. Obviamente de que hay aspectos teológicos que ellos nos acercan a lo que nosotros creemos, pero intrínsecamente ellos sí creen en Dios, pero bajo su punto de vista deísta. Eran deístas, no eran reformadores, no eran puritanos, ¿cierto? Sino que ellos eran científicos, ellos veían la ciencia como un método válido, según ellos, ¿cierto?, para poder estudiar a Dios. Eso se llama la teología natural. Y Pascal, ¿cierto?, es conocido con sus contribuciones, la variedad de campos de la matemática, física, la filosofía y también ciertos puntos de la teología. Pascal tuvo una profunda experiencia religiosa y se convirtió esto es otro movimiento que tal vez no lo vamos a profundizar, pero para que usted lo pueda notar, se llama el jansenismo, que era una posición, es como el catolicismo, se desprende del catolicismo francés. Y hay hartas posturas respecto a esto, sobre todo con la teología natural, pero tenían prácticas igual como no muy bíblicas, pero no vamos a profundizar en él, pero él era de esta corriente doctrinal. Pascal defiende una forma de pensamiento conocida como lo opuesto, la apuesta de Pascal, que argumenta que es racional apostar por la existencia de Dios, ya que la recompensa potencial, la eternidad en el cielo, supera con creces cualquier costo temporal. Y de hecho es lógica, porque ellos apostaban en la lógica respecto a la creencia de Dios. Imagínense, y eso si lo vemos, lógicamente es verdad. Si Dios no existiese, ¿cierto? Pero yo creo en Dios, no pierdo nada. Pero si Dios existiese y yo no creo en Dios, estoy perdiendo. Entonces es una lógica como de fracción en realidad. Hay una lógica en creer en Dios. Eso es lo que realmente Pascal estaba argumentando, ¿cierto? La obra tal vez que más conocida para algunos que se manejan un poco en las matemáticas, esto es la pirámide, en este caso de Pascal, que es un cuadro, hermano, que increíblemente usted ve puros números que no tienen ningún sentido, ¿cierto? ¿Qué me interesa lo que está diciendo el hermano CG? ¿Por qué me trae una pirámide?
Hermanos, es algo, esto una obra maestra, es algo increíble de que esta pirámide, usted calcula desde todas las direcciones y coincide con la sumatoria. De hecho, de forma, podríamos decir, diagonal, hace una sumatoria, ¿cierto? Y podría ser infinito y seguir, ¿cierto? Ahí están hacen la figura de una pirámide de los unos, y fuera de los unos son ceros. Y si uno los suma, justamente da el cálculo matemático. Exacto. Y de hecho, si uno lo hace de forma horizontal, son potencias. Por algunos hermanos que se manejan un poquito en la matemática, las potencias. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, y así. Entonces, Pascal fue un genio, hermano. Y de hecho, muchos lo estudian, se sigue estudiando, y lo ocupan, muchos lo ocupan para hacer respecto a ciertos cálculos. Obviamente, hermano, que la calculadora científica en ese entonces no existía, pues, sino que no sé, pues, todos los cálculos que hoy vemos, logaritmo, la tangente, ¿cierto? Todo este tipo de cálculo, antes era a mano. Y estos hombres lo podían hacer, era increíble. Yo me canso, hermano, con la calculadora, el dedo. Imagínense, ellos se cansan y tienen tanta neurona para calcular eso. Entonces, una obra maestra para Pascal y un deísta, ¿cierto?, que también contribuyó en el desarrollo, en este desarrollo, ¿cierto?, del deísmo y de la ciencia. Pero hubo también un personaje que también nos marcó profundamente la realidad de ese entonces, es justamente Don Isaac Newton. Isaac Newton, un científico, matemático, filósofo, y también, y viene en este caso de Inglaterra, es inglés. Nació el 25 de diciembre, hermano. Algo como bien peculiar, es como un dato freak, ¿cierto? 25 de diciembre, no sé, si usted quiere anótelo, hermano. Pero el 25 de diciembre nació, en este caso, de 1642, según el calendario juliano, ¿cierto? Pero, porque en ese entonces, no los quiero dar la lata, ¿cierto? He dado puros datos ñoños, pero ya sí. Antiguamente era el calendario juliano. Hoy en día tenemos el calendario gregoriano, muy bien. El calendario juliano, ¿cierto? Tiene otro año nuevo, tiene otro Navidad, ¿cierto? Tiene otra cálculo también y distribución. Bueno, la situación de que es equivalente que hoy en día, si lo vemos el 25 de diciembre, hoy sería el 4 de enero de 1643. Es lo que tal vez entendemos como que nació, en este caso, Don Isaac Newton. ¿Qué contribuyó él? Lo más conocido, ¿cierto? La ley del movimiento, la ley de la gravitación universal, la fuerza de gravedad. Eso es la típica, no sé si han visto tal vez algún esquema, algún dibujo de respecto a la manzanita que cae. La manzana, ¿cierto? Ya, exactamente lo mismo. Él dio nombre a la gravedad, como hoy en día decimos, la gravedad, listo. Sí, se calculó, hermano. Isaac Newton. El cálculo y el análisis matemático, Newton fue uno de los inventores del cálculo diferencial integral, una herramienta fundamental en la matemática física que hoy en día también se ocupa. En la óptica, hermanos, la luz, ¿cierto? Investigó la naturaleza de la luz y desarrolló la teoría de las ópticas. Propone que la luz está compuesta por partículas. También realizó experimentos con prismas que demostraron que la luz blanca está compuesta por una variedad de colores infinitos, ¿cierto? Y que componen el color blanco. No sé, hermano, para usted, pero al decir estas palabras, mi mente, estos son datos pero impresionantes. Aquí se está configurando todo lo que hoy en día lo vemos nosotros en nuestros libros, o sea, en nuestros niños, ¿cierto? Donde hablan de Isaac Newton, hablan de las ciencias naturales, ¿cierto? Todo esto estaba ahí, se estaba gestando, hermano. Entonces era una época tremenda en el siglo XVII, una época tal vez que no sé si algún día se volverá a vivir, pero en realidad creería que nunca más, pero contribuyó en la historia de la humanidad, ¿cierto? Ahora, mire un dato que tal vez usted no lo conocía, que era un científico anglicano, hermano. Era protestante. Don Isaac Newton
Si bien Isaac Newton era considerado como deísta, ¿cierto? Porque se juntaba con los deístas, pues, hermano, también, ¿cierto? Como mente brillante, su materia no era la teología, su materia era la ciencia, ¿correcto? Pero su fe, en este caso, estaba ligada con el protestantismo, era un protestante, nació en una familia anglicana y fue bautizado de niño, ¿cierto? Sabemos que el anglicanismo, no sé si se los comenté, pero era justamente, cuando lo estudiamos, son paidobautistas. Aunque su pensamiento religioso a menudo mostraba simpatía con el deísmo, Newton se identificaba como cristiano y que estaba asociado con la iglesia, en este caso de Inglaterra, la iglesia oficial de ese entonces, el anglicanismo. Newton describió, qué lindo esto, hermano, describió el cosmos en términos de un espíritu infinito y omnipresente, en que la materia era movida por las leyes matemáticas. Combinaba, ¿cierto?, estos conceptos teológicos con los conceptos científicos de ese entonces, ¿cierto? De que el cosmos, que muchos científicos lo definían, el cosmos es como el todo del universo, ¿cierto? Donde está la estrella, donde están los planetas infinitamente en el universo. Él le decía que él era el espíritu infinito y omnipresente del Señor. ¿Se dan cuenta? Preciosos esos conceptos y nos damos cuenta que el ateísmo todavía no estaba presente aquí. El ateísmo después llegó. Cuando hablamos de ateísmo es los que no creen en Dios, ¿cierto? La ciencia no se desprendió por mucho tiempo del concepto de Dios. Estaba juntos. Y en este tiempo era tremendo. Pero hermanos, no solamente nos vamos a quedar ahí, ¿cierto? Hablando y podemos hablar y seguir hablando de varios científicos, ¿cierto? Que son tal vez los principales que marcaron un hito en la historia en general, ¿cierto? Isaac Newton, Galileo, Pascal, Descartes, ¿cierto? Como el pensamiento. Sino aquí también ocurrió algo, ¿cierto? En medio de la circunstancia que todavía tenemos como protagonista Inglaterra, hermanos. Va a ser bastante difícil desprendernos de Inglaterra como por 2 siglos. Eso ya se lo puedo asegurar. Pero hoy, el día de hoy, vamos a ver una historia, hermanos, que también contribuyó, que también cambió al mundo. Y cambió en este caso sobre todo el concepto de libertad. Y hermano, justamente vamos a hablar de este barco. Un barco que zarpó desde las costas de Holanda en 1620 por una tripulación muy distintiva. Una tripulación que no era gente común, no era gente incluso no eran personas que tripulaban aquí, personas que tal vez de un carácter normal, de un ciudadano promedio, no. Los que estaban aquí, hermanos, arriba de este barco, eran justamente unos puritanos, separatistas, de que a causa del anglo-catolicismo que se apoderó de Inglaterra, tuvieron que escapar, ¿cierto? Exiliados. Y tuvieron que escapar, ¿cierto?, de Holanda, y para buscar buenos aires, ¿cierto? Aires de esperanza, aires en este caso tal vez de un nuevo mundo, de una nueva esperanza, ¿cierto? De salir de las garras, en este caso, de las chaquetas rojas que estaban todavía siendo apoderarse, ¿cierto? De todo incluso el pensamiento de los individuos, ¿cierto? De la libertad de expresión, de la libertad de la religión, de la libertad de conciencia. Es que vamos a ver la historia de la Mayflower, que podríamos decir, hermanos, que este es un barco justamente puritano. La Mayflower es el nombre del navío de los peregrinos. Cuando hablamos, ¿cierto? Muchas veces hablamos del peregrinaje, ¿cierto? Los peregrinos. Pero el concepto como peregrino en este caso es justamente este viaje que hacen estos hombres, ¿cierto?, a un mundo que ni siquiera estaba trazado, a un mundo de hecho salvaje. Un mundo que todavía ni siquiera estaba totalmente colonizado, era un mundo que ni siquiera había seguridad de que te iba a ir bien. Estamos hablando del nuevo mundo. ¿Se recuerdan, cierto, de cuál es el nuevo mundo? El nuevo mundo, ¿cierto? Estamos hablando de América. América, hermanos,
tanto América en general, ¿cierto? En ese tiempo todavía no se dividía en América del Norte, América Central y América del Sur, era el Nuevo Mundo, que fue descubierto por un hombre español llamado Cristóbal Colón, pero no era español, era... Algunos le dicen que era alemán, hermano. Ya, pero era... Algunos dicen incluso que era judío, ¿cierto? Ya, pero creo que también lo leí por aquí, era italiano, ¿cierto? ¿Cuánto? Genovés. Génova. Correcto. Y Cristóbal Colón en este caso fue el que descubrió América, pero él en realidad no tenía la intención de descubrir América, sino que era las Indias, ¿se recuerda? Bueno, en este caso, el Nuevo Mundo tenía aire, ¿cierto?, de libertad, aire, en este caso, de hacer las cosas de nuevo. Y en este caso, la Mayflower, ¿cierto?, fue el nombre del navío en que estos hombres de libertad, de esperanza, ¿cierto?, estaban buscando. Hombres puritanos, ¿cierto?, en la Mayflower. En su partida inicial fue en Inglaterra, ¿cierto?, el 15 de agosto de 1620 y anclaron el 21 de noviembre de 1620. En términos técnicos, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Duraron 3 meses aproximadamente de navegación. No era como ir a Puerto Montt, ¿cierto?, en un avión y en... ¿Cuánto? ¿En 2 horas están en este caso ahí? O ir a un país, de hecho Argentina, son no sé cuántas horas, deberían ser como 3. Y así, el avión cambió completamente el concepto de viaje, por mano. Ahí en ese tiempo, el barco era, en este caso, el que unía los continentes, el barco. Y unía reinos, ¿cierto? Y la gente zarpaba en estos medios de transporte. ¿Cómo fue la ruta, hermano? La ruta fue de esa manera. La línea que finalmente fue la línea roja, ¿cierto? Habían en el continente americano, habían colonias. No era la primera vez que los ingleses habían llegado a América, sino que ya habían llegado con anterioridad. Habían llegado, ¿cierto? Pero en ciertas zonas, no en todas. Y los que estaban colonizando de a poco tenían muchos conflictos con los nativos. Conflictos que, digamos, no eran conflictos como tal vez tenemos nosotros con nuestros vecinos, que cualquier problema podemos llegar a un diálogo, ¿cierto?, en ciertas ocasiones. Pero aquí no, los problemas eran, en este caso, para para los nativos era flecha, y para los que eran los colonos era bala, ¿correcto? Entonces eran realmente un problema territorial que marcó muchísimo la historia de este sector, de América, en este caso del norte. ¿Cómo se llamaba el lugar donde llegaron en este caso la Mayflower llegó? Es, en este caso, Massachusetts, que hoy en día se conoce así, pero en ese entonces era la Nueva Inglaterra, ¿cierto? Es decir, Nueva Inglaterra porque allá había una, ¿cierto? Y se fundó como una extensión del reino de Inglaterra, ¿correcto? Y en este caso la Mayflower fue pionera en esta, fue una de las primeras naves, ¿cierto? Hubieron bastantes naves más, pero había una particularidad en esto, de que las personas que estaban acá no eran gente muy preparada. No era, de hecho, las personas que viajaban en la Mayflower no eran conquistadores, hermano. No era gente en este caso que buscaba conquistar reinos, ¿cierto? O eran imperialistas. No era una cruzada como nosotros lo vimos en el tiempo, ¿cierto? Ya el año pasado, ¿cierto? Vimos el tema de las cruzadas, con las conquistas de los reyes, ¿cierto? Con el papado. No fue de esa manera. La Mayflower fue una escapada realmente. Están escapando en este caso a tener su propia libertad. Los separatistas. ¿Se recuerdan quién eran los separatistas? ¿Se recuerdan? Los separatistas, de hecho, veremos nosotros los separatistas. Los separatistas que se separaron en este caso del oficialismo del Estado, ¿cierto? Del oficialismo del cristianismo, de la iglesia estatal, ¿cierto? Los separatistas. Esos separatistas se desprendieron en dos, que en este caso son los congregacionales y los bautistas particulares, ¿correcto? Con sus confesiones de fe, etcétera. Justamente los hombres que navegan aquí
eran separatistas. En su mayoría eran congregacionalistas, que se escaparon, ¿cierto?, de las garras inglesas, ¿cierto?, del anglo-catolicismo. Fue difícil este tiempo, hermano. Y yo creo que marcó el hito y por siempre quedó en la historia universal de que la intención de estos hombres nunca fue conquistar, sino que tener libertad. ¿La libertad en qué? En orar, en tener sus cultos, en tener su iglesia, en un libre pensamiento, en tener libertad de su pensamiento, de conciencia. Por eso la Mayflower pasó, en este caso, a la historia. Y como vemos, tal vez no es que un pintor fue mientras estaba navegando la Mayflower y la pintó, ¿cierto? Es una representación, digamos, de lo que sucedió. Estamos hablando, hermanos, del mar Atlántico. El mar Atlántico es tremendo. Es difícil. Tal vez no es como si algunos hemos ido, ¿cierto?, a Valparaíso, a la costa, y dar un paseo en bote, ¿cierto? Es súper tranquilito el mar Pacífico acá, ¿cierto? Y la bahía al interior, mar adentro. Pero el mar Atlántico, hermano, era tormentoso. Y ellos, por 3 meses, prácticamente estuvieron así. Día y noche. Donde nuestros hermanos puritanos que estuvieron, ¿cierto?, en la Mayflower, ellos vivieron y experimentaron todas las sensaciones, ¿cierto?, que puede haber experimentado un ser humano en esto. Miedo, terror, hambre, sed, ¿cierto? Y obviamente me imagino yo de que en el transcurso de 3 meses, ¿cierto?, ellos estuvieron adentro del navío, en este caso de la nave, dentro, ¿cierto?, al interior, y sin ver el sol. Y eso causó muchísimas cosas, hermano. La dificultad del viaje no fueron fáciles. Y podemos decir, hermano, que hubieron, en este caso, problemas de salud. Ellos tenían problemas de la vitamina C, la vitamina D. De hecho, yo diría hasta la A, hasta la Z, hermano. Todas las vitaminas, hermano. No tenían que comer muchas veces. Tuvieron que dejar equipaje, ¿cierto? No sé cómo, yo no soy experto tal vez en el lenguaje náutico, ¿cierto? Pero tenían que sacar las cosas que tal vez por la tormenta, el ancla, las velas, ¿cierto? Tantas cosas que es para sobrevivir a las tormentas, hermano. Fue tremendo. Ellos tuvieron neumonía, hermano. La neumonía en ese entonces, ahora tenemos neumonía, ¿qué hacemos, cierto? Vamos al doctor, nos da antibióticos, nos salvamos. Listo. La neumonía era mortal. Era mortal, hermano. Y tener neumonía es porque pasamos mucho en un lugar húmedo. Nuestros bronquios y los pulmones, ¿cierto?, quedan resentidos con esa humedad, los reciben y se infectan. Y los bronquios quedan llenos, ¿cierto?, de mucosidad e infecciones. Y es tremendo lo que sucede. La neumonía hoy en día ya no es mortal. En algunas ocasiones sí es la mal cuidada, ¿cierto? Pero hoy en día sí hay una posibilidad más grande de que las personas se puedan salvar. Pero la neumonía en ese entonces no, hermano, era tremendo. Enfermedades relacionadas con la malnutrición. Ellos la pasaron muy mal, hermano. Pero a causa netamente, ¿cierto?, de este pos de la libertad, en pos de estar tranquilo, en pos de otros aires, ¿cierto?, de esperanza. Las condiciones a bordo del barco eran extremadamente difíciles y contribuyeron a la propagación de enfermedades entre la tripulación y los colonos, hermanos. Ya venían con enfermedades. Y los nativos que estaban en Estados Unidos tenían sus propios bichitos. Y esto es algo que nos damos cuenta de que el ser humano vive, somos parte de esta especie de ecosistema con otros virus más. Ya de hecho nos estamos poniendo hasta médicos, hermano, infectólogos respecto a esto, pero es así. Las pandemias, ¿cierto?, o en este caso las pestes que habían en ese entonces, en Europa estaba radicada en Europa. Pero los europeos, ¿cierto?, y también los ingleses, a recorrer todo el Atlántico, llegaban a América y traían esos bichitos también, y los nativos no conocían, no tenían anticuerpos para resistir estos bichitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ahí es cuando más adelante, después con George Washington se inventó el tema de las vacunas, pero posteriormente era así la realidad, ¿cierto? Y estas infecciones causaban muerte definitivamente. Bueno, los padres peregrinos, ¿cierto?,
Se le da el nombre a esta tripulación, donde estaban compuestos, hermanos, por 102 colonos, 35 eran separatistas congregacionalistas, 35 de ellos. Disidentes de la iglesia anglicana, ¿cierto? Sabemos de que los separatistas se separaron de la iglesia-estado, ¿cierto? Para poder tener esta libertad. Habían huido, ¿cierto?, a Leiden, en los Países Bajos, para escapar de la persecución. En busca de la libertad religiosa, los separatistas negociaron con una compañía en Londres el viaje a América. Aproximadamente 2/3 de los que hicieron el viaje en el Mayflower no eran separatistas, a fin de proteger a los intereses de la compañía. Habían artesanos, habían, en este caso, gente que podía tal vez constructores, ¿cierto? Gente que eran comerciantes, que tenían este interés también, porque, hermanos, estaban hablando de otro lugar, de otro continente, de donde el suelo que ellos pisen era de ellos. Entonces también era una especie de poder, de poder adquisitivo, ¿cierto? De ir al lugar nuevo, ¿cierto? Yo no tengo ninguna posesión, pero allá en América puedo tener una posesión. ¿Se dan cuenta? Siempre y cuando sea leal al rey de Inglaterra. Ahí más adelante vamos a ver esa posición, pero en realidad es interesante cómo vemos, hermanos, de que los peregrinos que se conformaron por puritanos, ¿cierto? Pero las otras personas, ¿cierto?, eran gente normal y común, no religiosas, no cristianas, ¿cierto?, pero que se adjuntaron, ¿cierto?, a esta peregrinación, juntamente con este espíritu de tener esta libertad de conciencia de los separatistas puritanos. Algunos hombres tal vez que podemos encontrar, y nuevamente se dan cuenta que ahí están las vestimentas de ellos, que era muy normal en los puritanos, y sobre todo también en los ingleses de ese entonces, como Williams Bradford, John Carver, Millais Standish, que en este caso sería, podríamos decir que el primer sheriff, ¿cierto? El sheriff de la Mayflower. Cuando hablamos de sheriff, hermano, estamos hablando de un policía, ¿cierto? Es muy distinto tal vez a lo que nosotros vemos hoy en día en nuestra realidad, ¿cierto?, nacional, ¿cierto? Los sheriffs están asignados en un estado, tienen una jurisdicción, tienen leyes también, aparte en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero él, por así decirlo, no era Miles Standish, no era un puritano, pero era un militar, y un militar bien temido, bien respetado, ¿cierto? Y no escatimaba en disparar, ¿cierto? Si había un peligro, él sencillamente, en este caso, disparaba. También está Edward Winslow, creo que, y está entre otros, ¿cierto? Winslow fue posteriormente como un también gobernador, en este caso en Massachusetts. Algo increíble, hermano, y como era muy clásico en la época, todos los pensamientos, todos los actos, todo lo que reuniones tenían que ser, en este caso, por escrito. Y por eso existe también el pacto, ¿cierto?, llamado el Pacto de la Mayflower, ¿cierto?, que es un documento histórico que se le da como el inicio de la libertad de conciencia. Firmado por los peregrinos y los llamados extraños, ¿cierto? Los peregrinos serían los conocidos puritanos separatistas, y los extraños son la gente que acompañó a estos hombres. Artesanos, comerciantes, disidentes traídos con ellos para establecer colonias. Las colonias, ¿cierto?, eran un lugar donde se establecían, donde cercaban, ¿cierto?, y cada uno cumplía una función en protección a favor de la colonia. No había una independencia, un individualismo, sino que la colonia era un trabajo en conjunto, ¿cierto? Y que representaba a Inglaterra en el lugar que ellos estaban, ¿cierto? ¿Cierto? Acordaron aprobar leyes justas e igualitarias para el bien de la colonia. Fue la primera Carta Magna. Cuando nosotros hablamos de la Carta Magna, hermanos, estamos hablando prácticamente de una constitución. Y, hermanos, lo que estamos al frente acá, frente nuestro, ¿cierto?, de estos escritos, estamos hablando prácticamente de la médula
o darle un nombre bien coloquial como de la pulpa, la esencia de la Constitución de los Estados Unidos. Leámosla. Está firmado, ¿cierto? Ahí están, en la presentación se ven las firmas de estos hombres, ¿cierto? Y dice, en el nombre de Dios, amén. Nosotros cuyos nombres aparecen bajo estos escritos, los súbditos leales a nuestro temido soberano señor rey Jaime, que la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, etc., habiéndonos propuesto para la gloria de Dios un avance de la fe cristiana y para honor de nuestro rey y país, un viaje para establecer la primera colonia en las partes norte de Virginia, por medio de la presente solemne y modestamente ante la presencia de Dios, y a de una a otra convenimos y combinamos a nosotros mismos en un cuerpo civil político para nuestro mejor orden y preservación y en cumplimiento de los fines mencionados, y en esa virtud la posibilidad de promulgar, construir y firmar tales justas y equitativas leyes, ordenanzas, actos, constituciones y oficios de tiempo en tiempo, cuantas se piensen, reúnen y sean más convenientes para el bien general de la colonia, a la que prometemos debidamente sumisión y obediencia. En testimonio hemos suscrito nuestros nombres en Catcon el 11 de noviembre del año en el año y el reino de nuestro señor soberano, señor el rey James, Inglaterra. Esta es la primera anuncio, ¿cierto? Y si se dan cuenta está como bien subrayado de que esto no es un desprendimiento de Inglaterra, porque al minuto uno, y esto es algo propiamente, ¿cierto?, de la época, si existe un pequeño aspiración o sublevación a la corona, inmediatamente viene el ejército, invade. Pero un pequeño, hermano. O sea, decir libertad en ese tiempo, estamos libres de la corona, no estamos ni ahí con ustedes. No, viene casi prácticamente toda Inglaterra a invadir la Nueva Inglaterra, y hasta ahí nada más quedó la historia. Por eso ellos tenían el cuidado de decir, rey, somos súbditos de ti, te servimos, somos representantes políticos tuyos, pero estamos aquí para establecer el orden que nosotros queremos hacer, etc. Entonces, dando en este caso una muy sutil y muy elocuente y cordial presentación al rey del proyecto Mayflower. ¿Te das cuenta? Entonces, tremendo lo que vemos hoy en este lugar. Bueno, los peregrinos los nativos, ¿cierto? En un principio, cuando llegaron, ¿cierto? Había incomodidad, había inquietud, había miedo, ¿cierto?, entre tanto la reacción de los nativos y también de los peregrinos. En un principio fue una relación pacífica en que llegaron a acuerdos e intereses en una de las tribus llamada Wampanoag. Hay bastantes tribus, ¿cierto?, y bastantes razas distintas nativas. Una de ellas es esta. Es lo que comúnmente nosotros vemos atrás de la película, sobre todo de Cowboy, ¿cierto? De los hombres con piel roja, ¿cierto? Le dicen los piel roja, es otra tribu, pero con estos atuendos de plumas, ¿cierto? Ellos justamente eran nativos de América del Norte. Y los puritanos, los separatistas, tuvieron el primer contacto con ellos, ¿se dan cuenta? Bueno, y gracias a la llegada de otros colonos de América del Norte, porque no eran los primeros, la Mayflower no fue el primero, habían indígenas que hablaban inglés. Tremendo, hermano. Un avance. Por eso fue como todo un tema, hermano. Vemos que hubo contacto y más aún se entendían. Entonces, al entenderse en el mismo idioma, hay acuerdos. Y los acuerdos llevaron a un evento tremendamente significativo, hermanos. Los nativos les enseñaron a los peregrinos separatistas a plantar lo que hoy en día nosotros conocemos en Chile. Yo creo que el único lugar en América, ¿cierto, hermana?, que le decimos choclo al choclo somos nosotros. Todo el mundo le dice maíz, ¿correcto? Maíz, ¿cierto? Entonces, justamente,
esto es un producto totalmente americano. Se da aquí. Pero, y los peregrinos no sabían de esto. Y de hecho, la tierra no producía, ellos plantaban cosas y no se producía nada, hermano. Era muy infértil la tierra con los peregrinos, no florecía nada. Ponían sus semillas que traían de Inglaterra y no florecía, no había nada. Pero con la relación que tuvieron con los nativos le decían, oye, colonos, fertilice la tierra con pescado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Iban al mar, traían pescado, tiraban, me imagino que pescado molido, no sé cómo lo hacían, ¿cierto? No soy experto, ¿cierto?, en agricultura, hermano. Pero tomaban el pescado, lo tiraban, ¿cierto?, en la tierra y ponían el maíz y fertilizaba. Y salía el maíz, y el maíz tiene calorías tremendamente generosas para el cuerpo humano. Entonces el maíz salvó del hambre a los nativos. Perdón, a los colonos, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué? Por esta relación que hubo justamente con los nativos. Los nativos les enseñaron a plantar choclo. Tremendo, hermano, ¿cierto? Fue algo tremendo. O sea, choclo acá, ¿cierto? Maíz en otros lugares. Y gracias a esto, hermano, gracias a esta relación, pero tremenda que tuvieron los padres peregrinos, juntamente con los nativos, hubo una fiesta que se celebra hasta el día de hoy, pero lamentablemente hoy día ya se olvidó, ¿cierto?, de qué se trataba. Y esta fiesta se llama la Cena de Acción de Gracias. ¿Y qué consiste esto, hermano? En que los padres peregrinos, puritanos, separatistas, invitaron a los nativos a ser parte de la mesa, a ser parte de sus invitados, ¿cierto?, como invitados de honor, dando esta acción de gracias de que esta unión que hicieron ellos y con la ayuda de ellos pudieron sobrevivir. Ellos no podían plantar nada, hermano, podían haber muerto de hambre. Pero gracias a la acción de los nativos, no murieron. Entonces, para demostrarles, hacer esta contribución política, ¿cierto?, una contribución social, ¿cierto?, de que mostrarles el agradecimiento que los colonos tenían con los nativos, hicieron una cena gigante. Esta cena constaba, según ciertos escritos históricos, de un ave, de cierta ave, con algunos mariscos, con algunas cosas, ¿cierto?, obviamente propiamente de la tierra, pero el centro de la cena era un ave, que hoy en día lo conocemos como el pavo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, la cena de Acción de Gracias fue una cena, o fue una conmemoración, ¿cierto?, puritana. Y es así, hermano, como inicia el punto de vista. Aquí no paramos respecto a, ya, pero con segunda, tercera y cuarta, a la historia de los Estados Unidos. La historia que acabo de comentar, hermanos, es justamente la historia fundacional de Estados Unidos. La Mayflower es parte de la historia de los Estados Unidos. Los puritanos contribuyeron en la independencia posteriormente y en este caso el espíritu de libertad justamente en estas tierras del norte. Mis hermanos, solamente eso. Dudas, consultas, preguntas. Hay mucha historia que ha ocurrido. Es interesante. ¿Amén, hermano? Sí, es curioso cómo se da la formación de la comunidad, porque por así decirlo, en América del Sur, cuando llegaron los españoles, tenían la idea romana de conquistar, es decir, yo mezclo. Pero los puritanos y los ingleses tenían la idea de, no, yo formo mi familia, me junto con mi familia y formo con mi familia cada nuestra idea de eso. Pero los españoles no, ellos mezclaban, entonces por eso era muy distinto cómo se formó América del Sur y América del Norte. Muy buen dato, hermano. Y de hecho, en la cena de Acción de Gracias, ¿qué es lo que hacían los puritanos, los separatistas que estaban ahí? Hacían cultos, sermones, evangelizaban a los nativos. Ahora, habían clanes, me refiero a tribus, ¿cierto?, dentro de América del Norte que eran más indomables, que no tenían, no querían absolutamente nada que ver con los separatistas o con los colonos, ¿cierto? Y habían guerras. Pero por último, estos últimos 50 años, desde que llegó la Mayflower, hubo paz. Por eso
América del Norte tiene una constitución que hasta el día de hoy no puede ser cambiada. De hecho, para la costa oeste no se podían meter los ingleses. Era imposible meterse para la costa. Correcto. Correcto, solamente por el Atlántico. Así es la historia, hermanos. ¿Alguien más? No sé, comentarios. No solamente decir que Thanksgiving, que se llama así la fiesta en Estados Unidos, Thanks. se celebra transversal, eso es súper importante. Es súper importante también. Casi más importante que la Navidad. Esto se celebra a principios de octubre. No, esto se celebra en noviembre. En la tercera semana de noviembre. La GC celebra Thanksgiving. ¿Hermano? ¿Deberíamos celebrarlo nosotros igual? No, porque esto es algo de... Es como el 18 de septiembre. Pero, como usted dijo que ellos también lo ocupan como para evangelizar y hablar, quitar su sermón. No, es una costumbre, una tradición. Esto estamos hablando de la acción de gracia. Esto es la tradición de idiosincrasia norteamericana. ¿Correcto? Para nosotros sería como el 18 de septiembre. Es transversal en todo el mundo, ¿cierto? Bueno, ellos tienen el 4 de julio y tienen hartas festividades. Tiene el 4 de julio, tiene que es el día de la Declaración de Independencia, ¿cierto? Tienen la acción de gracia, ¿cierto? Pero para nosotros, nuestra historia es muy diferente, hermano. Muy diferente. Pero es para que hagamos un paralelo, ¿cierto? Pero el día de acción de gracias fue puritana. Y fue muy interesante. Hubieron sermones, evangelización, etcétera. Entonces fue tremendo. Y los indígenas eran 80 que participaron, habían harto. Amén, mis hermanos. ¿Estamos? Oramos al Señor, ¿les parece? Acompáñame, hermano. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, por todo lo que hemos revisado el día de hoy, Señor, y vemos que todas las cosas, finalmente, Señor, son movidas, Señor, por su mano. Todo tiene un propósito eterno, que jamás nosotros vamos a entenderlo, porque nosotros simplemente estamos en esta era, en este tiempo, en el crono, Señor, que no simplemente nos vemos más allá de nuestros ojos, Señor. Pero te damos gracias porque su decisión en la configuración del mundo y de la historia es su obra, su providencia, su mover y su mano. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los cambios, usted siempre ha mantenido, ha preservado a su iglesia universal. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén.